Buenos días, ¿cómo les va? Vamos a seguir con el libro de Resnick y Cascardo y hoy vamos a hablar del trastorno de ansiedad generalizada. ¿Estamos ansiosos y preocupados la mayor parte del tiempo? ¿Nos cuesta mucho o directamente no podemos controlar ese estado de constante preocupación? ¿Nos sentimos impacientes, inquietos, irritables, con dificultad para concentrarnos? ¿Vivimos cansados y con contracturas o dolores musculares? ¿Dormimos mal? ¿Nos sentimos cansados al despertar? Si respondimos afirmativamente a alguna de estas preguntas, entonces adéntrense en saber qué es este trastorno. Las personas que padecen de un trastorno de ansiedad generalizada viven excesivamente preocupadas. Los motivos de su preocupación son aquellos comunes de la vida cotidiana: la salud propia o la de la familia, el futuro, la economía, el rendimiento laboral, lograr cumplir a tiempo con diversas obligaciones, llegar en horario a las citas, o incluso cuestiones de menor importancia, como un desperfecto en la casa o el auto. La característica principal es que el estado de preocupación es tan intenso, persistente e incontrolable que altera nuestra vida cotidiana y la de quienes nos rodean. Cuando sufrimos un estado de tensión de esa naturaleza, es muy común que se produzcan contracturas musculares, cuello, mandíbula, espalda, y que nos resulte difícil mantener la concentración, que estemos impacientes e irritables. Además, se duerme mal, con sueño liviano, como si durmiéramos sin dejar de pensar, y muchas veces nos despertamos con dolor de mandíbula por haber dormido con los dientes apretados. Como es lógico suponer, cualquiera puede presentar en algún momento de su vida un estado de mucha preocupación como el que acabamos de describir, y eso no significa que esté sufriendo esta patología. Suponemos que se trata de un TAC cuando ocurren sin causas externas suficientes y además se mantiene de manera más o menos permanente a lo largo por lo menos de 6 meses. Estar preocupada todo el tiempo es una enfermedad o un modo de ser. Muchas de las personas que lo sufren consideran que ellas son así, que han sido así desde siempre y que no hay manera de que eso vaya a cambiar. Sin embargo, a través de la práctica clínica comprobamos una y otra vez que este problema es un modo de estar más que un modo de ser. La diferencia entre ambos conceptos es fundamental, ya que si es un modo de estar, significa que podría hacer algo para cambiarlo. El TAC es una manera de relacionarse con el mundo. Es un camino de alerta y preocupación constante, desproporcionado, orientado a fines defensivos. Cuando sufrimos este problema nos sentimos más seguros y controlamos en forma permanente las distintas fuentes de potencial peligro, porque tenemos la creencia equivocada, por cierto, de que si nos relajamos y despreocupamos un poco, vamos a quedar más expuestos y desprotegidos. Pero no es lógico estar preocupado y alerta en tiempos como los que vivimos. La preocupación es normal cuando se ajusta en oportunidad, intensidad y duración al hecho que la provoca. Ejemplo: Ana, al enjabonarse mientras toma una ducha, nota un pequeño bulto en una mama. El descubrimiento la pone ansiosa y preocupada. Pasa toda la mañana pensando en eso hasta que consigue comunicarse con su ginecólogo y acordar una visita. Durante los 2 o 3 días siguientes, mientras espera el momento de concurrir a la consulta, se siente muy ansiosa y no duerme del todo bien. No lo comenta con nadie porque por su modo de ser piensa que eso la pondría más nerviosa, así que nada más se la ve más seria y callada que de costumbre. Por suerte, cuando se concentra en su trabajo, consigue olvidarse del asunto. Por fin llega el día de la consulta. Su médico, después de una revisación minuciosa, le asegura que solo se trata de una displasia, que no hay peligro y que el caso ni siquiera merece que se realicen estudios complementarios. Ana sale del consultorio muy contenta y aliviada. Llama al marido para contarle: genial, no tengo nada, está todo ok. Como podemos ver, Ana se preocupó, por supuesto, pero de manera acorde a los hechos, y una vez resuelto el tema, siguió con su vida de todos los días. ¿Cuáles son las etapas de la preocupación normal? 1. Reconocimiento o percepción del problema. Es la capacidad de comprender la existencia de un problema cuando se toma contacto con él o con algún elemento que nos alerta acerca de su existencia.
En el caso de Ana, por ejemplo, esta primera etapa se inicia cuando ella descubre un bulto en una de sus mamas. 2. Orientación hacia la situación problemática. Es la disposición personal hacia la nueva situación. Algunas personas ya desde el comienzo presentan una disposición favorable. Suponen que con seguridad existirá una solución, o que de no haberla se encontrarán soluciones parciales a las que podrán adaptarse. La orientación, para ser considerada normal, deberá ser acorde con el problema que se presente. En nuestro ejemplo, en perfecta sintonía con el problema, Ana se preocupó mucho y decidió consultar con rapidez a su médico. Análisis y evaluación del problema. Cuando se presenta una situación problemática nueva, lo primero que hacemos luego de absorber el impacto de la novedad es analizar los elementos que la componen y el peso de cada uno de ellos. De ese modo podemos llegar a una conclusión, es decir, a una síntesis confiable de lo que ocurre. Ana realizó una buena evaluación. El bulto descubierto requería del examen profesional, ya que podría haber sido algo serio. Sin embargo, ella consideró que podía esperar un par de días hasta la fecha de la consulta. No era necesario salir corriendo, alarmada, hacia la guardia hospitalaria más cercana. Por otra parte, Ana sabía que si bien el tumor podía ser algo malo, también había muchas posibilidades de que no lo fuera. Entonces no tenía por qué enloquecer, había que esperar. Además, por relatos de gente cercana, estaba enterada de que en el caso de que fuera no más algo malo, existían tratamientos y perspectivas de que se pudiera curar. No era una cuestión de todo o nada. Elaboración de posibles respuestas y determinación de la más apropiada. Esta etapa se caracteriza por la siguiente pregunta. A ver, ¿qué es lo que puedo hacer para resolver esto? Ana decidió llamar a su médico, en quien deposita su confianza. No hubiera sido lo mismo que, guiada por una supuesta urgencia, consultar ese mismo día a un médico desconocido. La conducta elegida fue entonces la correcta. Extinción de la preocupación. Una vez cumplidos los pasos anteriores, la preocupación debería finalizar. Ana volvió a su casa contenta y aliviada y el problema había sido resuelto. ¿Cuándo deja de ser normal la preocupación? ¿En qué consiste la preocupación excesiva? Llamamos preocupación excesiva a un estado de preocupación permanente, presente casi todos los días, que provoca un deterioro importante en la calidad de vida. La oportunidad, intensidad, duración y frecuencia de la preocupación resultan exageradas con relación a la situación temida. La preocupación excesiva es automática, intrusiva y difícil de controlar, por lo que resulta agotadora. Funciona como una cinta sin fin, un rum rum permanente que, según el caso y el momento, ocupa el primero o segundo plano del pensamiento. Las preocupaciones más frecuentes en el trastorno de ansiedad generalizada son accidentes, viajes propios o de seres queridos, salir de la ruta, tomar aviones, enfermedades, temor a supuestos tumores o enfermedades peligrosas, gripe A, HIV, el libro todavía no había considerado el COVID porque surgió después. Económicas, temor por el futuro, desempeños, temor de no rendir lo suficiente o de cometer errores, seguridad, temor desproporcionado a asaltos, robos, etc. Síntomas más frecuentes del trastorno de ansiedad generalizado: preocupación exagerada, intrusiva, adherente, pensamiento catastrófico, intolerancia a la incertidumbre, sobreestimación de la probabilidad de que ocurran eventos negativos, cansancio, irritabilidad, impaciencia, insomnio o sueño no reparador. Complicaciones más frecuentes: ánimo depresivo, restricción de salidas nocturnas por temor a la inseguridad, no salir de vacaciones por no dejar la casa sola, mala relación con hijos y esposo por excesivo control, excesiva dedicación al trabajo. ¿Es frecuente? Este desorden es más frecuente de lo que se supone. La padece alrededor del 4 al 6% de la población. Los síntomas físicos asociados originan una gran cantidad de visitas a médicos de diferentes especialidades, más por la preocupación y el miedo que generan en el propio paciente, siempre aprehensivo y dispuesto a pensar que las peores cosas pueden suceder, que por su severidad. Por otra parte, se estima que entre el 40 y el 50% de la gente que consulta al clínico sufre de ansiedad excesiva.
40 a 50%. Y no estábamos en cuarentena, etc. Desde el punto de vista clínico, la sintomatología es muy parecida al estado que comúnmente llamamos estrés. La diferencia es que mientras este último obedece una reacción de adaptación frente a determinados estímulos, exceso de trabajo, falta de descanso, falta de sueño, mudanzas, enfermedades, allegados, etc., que cede cuando desaparece el estímulo estresante y luego el del descanso. En cambio, el trastorno de ansiedad generalizada, lejos de mejorarse, suele empeorarse con el descanso, puesto que es un desorden originado en otras causas. Caso clínico: Luciana o el agobio de la responsabilidad. Luciana ingresa en el consultorio para su primera consulta. Mientras toma asiento y por lo que observo ya intuyo buena parte del motivo de consulta. Luce cansada, el gesto contracturado y la mirada cargada. Le cuesta escucharme, no cree que lo que yo diga le pueda resultar de utilidad para aliviarse. Todo me sobrepesa y agobia. No estaba muy convencida de venir a consultar, pero acepté porque no quiero enfermarme. Todo el tiempo me parece que tengo algo grave. Cada tanto tengo una molestia en el pecho, pero ya consulté con un cardiólogo y me dio todo bien. Además, estoy durmiendo re mal. Hace unos días renuncié a mi trabajo porque ya no podía más con tanta exigencia. La empresa no anda bien y yo me acostaba y me levantaba con la cabeza a mil por cuestiones de trabajo, que a fin de cuentas no son problemas míos sino de ellos. Ahora ya me fui, que se arreglen, estoy harta. Me pasé toda la vida arreglando los problemas de los demás. Incluso ahora no pude evitar llamar un par de veces a la oficina para darles algún dato que pensé que podrían necesitar. Mi marido me quiere matar. Ya renunciaste, me dice, no te hagas problema que se pueden arreglar sin vos. Luciana tiene 48 años, está casada y tiene 2 hijos casi adultos. La relación con ellos y con su marido es buena. No tengo grandes problemas, podría decir que está todo bien, bastante bien en mi vida. Sin embargo, desde hace un tiempo y de manera frecuente se encuentra un poco triste, con dificultad para concentrarse y disfrutar. Pero no estoy deprimida, no tengo tiempo para deprimirme, aclara enseguida. Está siempre muy contracturada y las 6 o 7 horas que duerme, un sueño muy liviano, no alcanzan a ser reparadoras. Se despierta tan cansada como se acostó. Ahora ya no la agobian las presiones laborales, pero sin embargo se pasa el día pensando en que no puede ser que haya tenido que renunciar para resolver su estado de preocupación constante. Llevaba mucho tiempo en la empresa y no era un mal trabajo en realidad. No podía seguir así, pero habré hecho mal en irme. Voy a tener que desligarme de todo lo que me preocupe. No entiendo cómo hace la gente para tomarse las cosas con tranquilidad, de manera tan poco responsable. Sin saberlo, Luciana da en el clavo de su problema: la preocupación excesiva y adherente, la imposibilidad para dar a los problemas su justo lugar, la sensación de que todas las cuestiones son graves, y pueden tener consecuencias catastróficas. Por un lado, se da cuenta de que se preocupa demasiado y que eso le hace mal. Sin embargo, aunque resulte contradictorio, también cree que su estado de preocupación es pertinente, que se corresponde con la gravedad de los problemas. Ya en esta primera consulta notamos en Luciana algunos síntomas que destacaban como núcleo de su problema: preocupación excesiva, responsabilidad patológica, dificultad para delegar en otros, pensamientos negativos y catastróficos con respecto al trabajo y a su propia salud, dificultad para resolver de uno u otro modo esos estados de preocupación y o temor acerca de cuestiones futuras. Como resultado de esta gran carga cotidiana, resulta lógico que su descanso no sea bueno, que se sienta cansada, desgastada y con gran agobio frente al menor problema que se le presente. El foco de nuestro trabajo psicoterapéutico deberá situarse en los comienzos, en que comprenda que la intensidad de su preocupación es exagerada y distorsiva, y que le funciona como escudo ilusorio para defenderse de sus temores. Hablamos de tumores hace unas páginas y yo digo, en vez de temores, tumores. Repito, el foco de nuestro trabajo psicoterapéutico deberá situarse en los comienzos, en que comprenda que la intensidad de su preocupación es exagerada y distorsiva, y que le funcionan como escudo ilusorio para defenderse de sus temores. Ella cree, sin saberlo, que un estado de constante preocupación la protege de eventuales eventos negativos futuros.
y supone, por el contrario y de manera errónea, que abandonar tal preocupación la dejaría expuesta e indefensa frente al mundo. Con respecto a las soluciones para estos casos, ya estuvieron trabajando con la respiración, que son para estos casos, y en algún momento veremos qué opinan de la medicación. Pero por supuesto, si quieren tener una medicación para estos problemas, tienen que hacer una consulta con un terapeuta, psicólogo o psiquiatra o ambos. Hasta la próxima.